Hola, Buenas tardes. ¿cómo andan? Hola. Bueno, si quieren ir pasando la asistencia mientras se van conectando, los que quieren estén invitados a prender las cámaras, o como quieran, como gusten. De los temas dados, de lesiones, ¿alguna duda? ¿Les llegó el PowerPoint? ¿Pudieron acceder? Me voy a abrir el chat aquí. Perfecto. Bueno, he recibido varios mails, los fui contestando, justo se me llenó la casilla de correos no deseados también, porque estaba participando en otro foro. Si me quedó algún mail, alguna consulta de los alumnos sin responder, le pido que me la envíen de nuevo, porque por ahí entre la cantidad de mensajes que recibí de un foro, entonces por eso me pudo haber mezclado. A título informativo, les había comentado la otra vez el tema de los concursos, por si ustedes estaban interesados, ¿no?, en ingresar al Poder Judicial. Justamente la semana pasada se abrió para el SSBA el examen de idoneidad, y está abierta la inscripción, creo que va a ser en octubre, del 1 al 15 de octubre. Así que los que estén interesados pueden ingresar a la página del ssba.gov.ar y poner examen de idoneidad y, bueno, inscribirse los que quieran. Y bueno, estábamos con el tema de lesiones y habíamos visto las lesiones leves, las graves, gravísimas, y vamos a empezar ahora con el tema con lesiones en riña, ¿no?, y homicidio en riña. Paso un segundito por aquí. Muy bien. Ya estamos próximos al examen. El martes que viene no tenemos clases, así que bueno, hasta donde lleguemos hoy será van a entrar todos los temas, ¿no?, de la bolilla, de lesiones. Pero bueno, si ustedes después, si no llegamos a ver algún material, me lo quieren consultar y eso para repasar, lo podemos ir viendo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar con el delito, de homicidio y lesiones en riña. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Con respecto a lo que vimos de las lesiones leves calificadas y lo de distancia privada. Sí. A pesar de que sean leves, a pesar de que de ser calificadas son leves, dice, no me queda muy claro, porque dice que la calificación consiste en un estado de alevosía mediante veneno o relación con otro delito. No me doy mucho cuenta cuando es leve calificada. Para eso la norma remite al artículo 80 del Código Penal. Entonces nosotros, cuando vamos al 80, nos vamos a esa normativa y nos va a determinar. Cuando se da en esas condiciones es porque la califica y aumenta la escala penal. Tendrán que darse las condiciones para el homicidio, que son las que no sé si lo terminaron de ver. ¿Terminaron de ver todo el tema de homicidios? No, todavía no, las del 80 no. Bien, cuando vean eso, esa lesión leve, que está indicada así,
es la que nos remite a esa normativa. Entonces vamos a tener que tener en cuenta el concepto, ¿no?, de lo que es, de lo que nos indica la norma, para ver si se da o no. Obviamente que es calificada, aumenta la escala penal. No sé si es a eso lo que va tu pregunta. Nosotros cuando hablamos del artículo, vamos al artículo específico. Las circunstancias es el artículo 93, ¿no? El que te genera dudas. Sí. La compañera que estaba preguntando. Bien, el artículo 23 dice que si concurriesen algunas de las circunstancias de las que enumera, ¿no?, el artículo, perdón, el 81, inciso primero, la letra A, entonces, si concurren las lesiones leves, aumenta la escala penal. Lo mismo que para el caso si las lesiones son graves, aumenta la escala penal, o si son gravísimas, aumenta. Para eso nosotros nos tenemos, ese es el artículo que me decías. Claro, porque viste que lo relaciona con el artículo 72. En realidad yo estaba leyendo en el campus todo el tema que vimos nosotros, y en una parte dice las lesiones leves calificadas y la instancia privada, y lo relaciona con el artículo 72, que lo vimos de cuando habilita a proceder de oficio, ¿no? Entonces dice que, en principio podría afirmarse que las lesiones leves calificadas también se encuentran comprendidas en el artículo 72, pues Claro, a pesar de ser calificadas son leves. Claro, porque la lesión es leve, pero está calificada de acuerdo a las circunstancias que se da. No tiene nada que ver la calificación, ya sea porque es una agravante, ¿no?, de la figura, con el tema de que sea leve. La calificación se va en otro sentido. Y la instancia privada, que es lo que regula el artículo 72, es cuando nos determina que la persona tiene que instar la acción penal para que el Estado pueda, de alguna forma, investigar ese delito. En la última parte del artículo 72 determina en aquellos casos en los que no se necesita, aún cuando peligre el orden público, cuando se trate, da distintas excepciones, ¿no?, en esos casos de que, aunque fuesen leves y calificadas por las circunstancias en que se dan, entonces en esas circunstancias puede aún obrar de oficio, pero siempre en lesiones leves. No sé si con eso... Sí, está claro. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces continuamos con el homicidio y lesiones. Aquí estamos, les voy a compartir esta pantalla. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, bueno. Continuamos con este artículo, el artículo 95 del Código Penal. Si bien nosotros lo que vamos a ver es acá, que vamos a hablar del homicidio y las lesiones que se van a dar en determinadas circunstancias, en riña o en agresión, dice la norma. Y alguna de las críticas, ¿no?, que se ha hecho es que se formó, ¿no?, un capítulo aparte, que este es el capítulo 3 del Código Penal, y que podrían haberse incorporado al delito de lesiones y al homicidio justamente cuando se den en estas circunstancias. Lo que nosotros establecemos en esta norma es, bueno, ya les dije, la riña o las agresiones, en las que tomaren parte dos personas y resultase la muerte o las lesiones, que están determinadas en el artículo 90 y 91. Esto nos da la idea que solamente van a quedar comprendidas en el artículo 95 las lesiones graves y gravísimas, ¿no? Siempre y cuando no constare quién las causó. Entonces, lo que hace la norma es tiene por autores a todos aquellos que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se le aplicará la prisión
la prisión. En caso de las lesiones de la muerte, establece una pena más grave, ¿no? Una pena de 2 a 6 años, y en el caso de las lesiones, ya sea 90 o 91, no hace una diferenciación normativa, establece una pena de 1 a 4. La nota característica de esta figura, que es lo que tenemos que tener en cuenta, es que, en primer lugar, establece una escala privilegiada, ¿no? Ya sea estoy hablando de lesiones graves o gravísimas, fíjense en la escala, 2, 6, 1, 4, en relación a lo que serían las lesiones, en relación a lo que sería el homicidio o las lesiones dolosas. Esta escala privilegiada ha sido muy discutida por el tema de que esta incógnita en cuanto a quién es el autor del resultado dañoso crea una incógnita justamente en el legislador, de primeramente, si yo no sé quién es el autor del delito, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo impune? Entonces dice, bueno, tendría que en una lesión, un homicidio en estas características debería quedar impune, o no, lo castigo a todos los que de alguna forma ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, entonces los castigo con una escala mucho más, mejor dicho, mínima, que lo que sería del homicidio o de las lesiones. Entonces, doctora, esto último, ¿sí? ¿puedo hacer una consulta? Hay algo que no me queda del todo claro. Cuando dice que tomar en parte más de 2 personas, Sí. ¿cuál es el fundamento de que tengan que ser más de 2 personas y no 2 personas o más? Ahora lo vamos a ver. Justamente en esa parte hay una cuestión en cuanto a la cantidad de personas. Pero ahora si querés, lo vemos en un segundo cuando voy avanzando, ¿no?, en la explicación. Perdón, me adelanté, no me di cuenta. ¿Cómo? No, que perdón, me adelanté y no me di cuenta mientras leía. No te preocupes. Pero ahora lo vemos. Entonces, yo les decía, ¿qué hace el legislador? ¿Dejo impune un delito así porque yo no puedo determinar quién es el autor? ¿O le aplico a todos los que participaron una escala privilegiada, ¿no?, respecto del hecho? No estamos hablando, en estos casos, lesiones graves, gravísimas, o justamente un homicidio. Entonces, esto que yo digo, aplico a todos por igual, una sanción penal, son resabios de la responsabilidad objetiva. Este principio que nosotros, que se denomina, mejor dicho, el versali in re illicita, que es un principio en donde se responsabiliza, ¿no?, se responsabiliza por la conducta, por las consecuencias de los propios actos. Entonces, esto es una responsabilidad, es una imputación objetiva. En donde, ¿qué hace el legislador en estos casos? Que justamente está vedado por nuestro sistema penal, por el principio de culpabilidad. ¿Qué es lo que dice el principio de culpabilidad? Que el Estado solamente puede aplicar una pena fundado ¿en qué? En que el autor de ese delito se le puede reprochar, se le puede aplicar una pena cuando justamente haya una imputación de culpabilidad, o sea, no por el mero resultado, sino porque el autor actuó o con dolo o con culpa. Entonces, este principio de versali in re illicita es un resabio de la responsabilidad objetiva. Entonces, planteé estas cuestiones en cuanto a la aplicación de esta norma con una escala privilegiada. De acuerdo a esta normativa penal, nosotros vamos a estudiar la estructura típica. Primero, bueno, retomando lo que sería el bien jurídico protegido, estamos dentro de los delitos que afectan a la integridad física, a la salud de las personas, y justamente volvemos de nuevo a este concepto de la incolumnidad, ¿no?, de la salud,
y de la integridad física de la persona, de que las personas no sufran daños, ¿no?, en su estructura. Dije estructura, pero bueno, ahora voy de nuevo. Cuando nosotros entramos a analizar la estructura típica, vamos a ver, con la lectura que recién hice del artículo, que tenemos distintos elementos. Es la existencia de la riña, la existencia de la agresión, voy a volver aquí, existencia de la riña, la existencia de la lesión, la intervención de más de 2 personas, la falta de determinación del autor. Estos son todos los elementos que nos están dando la normativa. La ejecución de violencia por parte de las personas y un resultado muerte o lesiones. Entonces, cuando analicemos al sujeto activo de la conducta, no se requiere ninguna característica especial, o sea, el sujeto activo puede ser cualquier persona, pero la norma nos está diciendo, como ese elemento que yo les determiné recién, que tuvo que haber ejercido violencia física sobre la persona del ofendido. Entonces, si yo digo que una persona participa en una riña o en una agresión, lo hace por vías de hecho. Vías de hecho significa que tomó parte en la agresión y además que ejerció violencia sobre la persona muerta o la persona lesionada. Perdón, profe, entonces una persona que es parte del grupo y no sé, o sea, si no ejerce violencia no es culpable, digamos. No. Una Puede persona ser que le alcanza. ¿Cómo? Que le alcanza algo no sé, al amigo, lo que sea, algo para golpear al otro, pero no ejerce violencia. Le alcanza un palo, le alcanza un arma. Sí, ponele. Como no ejerce violencia directa, no entraría dentro de esta indicación, pero sí tendría una participación, que lo voy a resolver su conducta de acuerdo a la participación en el hecho delictivo, pero no en la integración del sujeto activo. Porque la norma específicamente me dice que tuvo que haber ejercido violencia física. Sería, ahora vamos a ir sería introduciendo. como el caso de Baez Sosa. ¿Cómo es el caso ese? Y se acuerda que el chico de Villa Gesell, que mataron los rugbyer, que participaron todos, que le pegaron todos, ¿se acuerda? Que, Sí. bueno, no querían que en ese caso podría ser. Bueno, no sé cómo quedó, pero... Claro, en el caso que planteó la compañera, justamente es un hecho en donde varias personas, alrededor de 11 personas, todos ellos rugbyer, ese es el caso, ejercen violencia sobre sobre uno de ellos a la salida de un boliche. Entonces, en la primera calificación que se dio fue homicidio en riña. Homicidio en riña en estas características, ¿no? Participación de más de 2 personas, en donde se agredía a una persona en especial. Luego esa calificación fue modificada por homicidio y con algunas indicaciones en el agravante respecto a la alevosía y en la forma en que se produjo. No recuerdo específicamente cómo quedó la calificación, pero prevé una pena muchísimo más elevada que esta figura penal, ¿no?, que justamente tiene una escala privilegiada. Es justamente uno de los ejemplos en donde se había dado el supuesto de primera calificación como homicidio en riña, y luego el cambio de calificación por un homicidio, calificado justamente por la forma en que se produce, y con una pena casi de prisión perpetua, ¿no? O sea, fíjense cómo van cambiando las escalas penales de acuerdo al análisis del caso, y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, no solamente en la comprensión de la norma, sino después luego cómo vamos a nosotros aplicarla a un hecho específico. Ahora, si después quieren
Voy a dar unos ejemplos, creo que después de estas filminas. Pero bien la compañera que trajo a consideración el caso de los chicos de Villa Gesell. Bien, el sujeto pasivo, bueno, puede ser también cualquier persona que esté involucrada, que se involucre en la riña y en la agresión. Y ahora vamos a ver la diferenciación de lo que es la riña y la agresión. ¿Cuál es la acción típica? La acción típica que yo les indico es, les pongo esto, no es ni matar ni causar lesiones, sino es ejercer violencia sobre alguien. Esta acción solamente es típica en los casos de cuando la violencia es ejercida y resulte la muerte o las lesiones, y que además no se sepa quién fue el autor de las mismas. Hasta acá vamos comprendiendo, ¿no? Ahora después vayan anotándose si algo les va haciendo ruido o me van interrumpiendo mientras voy Sí, dando profe, la clase. no Sí. entiendo por qué dice al principio que la acción típica no es matar o causar lesiones y después dice que la acción solo es típica en caso de que la violencia resultare lesiones o muerte. ¿No se está contradiciendo? Esta acción solo es típica en caso de que la violencia ejercida resultase en la muerte, en las lesiones, sin que se sepa quién es el autor. No, porque justamente el dolo, ahora después lo vamos a ver, el dolo no es dolo de matar o dolo de lesionar, es dolo de agresión. Y la acción es típica justamente cuando se ejerza agresión. La violencia ejercida sobre el sujeto generó la muerte o las lesiones, pero no estaba en mente del sujeto activo matar o lesionar. Solamente la demostración que debería hacerse es que él que quería participar en una riña o una agresión. Supónganse la salida del boliche bueno, en este caso no, porque es más emblemático, cuando en las salidas de los partidos de fútbol, donde se produce un enfrentamiento de personas. O sea, ahora vamos a ver que después hay como una preterintencionalidad. Bueno, sí, es obvio que si nosotros participamos en una pelea, alguien va a resultar lesionado, o posiblemente el sujeto podía prever de que alguno de ellos iba a resultar muerto. Pero no es el fin, el dolo, no va a estar determinado justamente ni por lesionar ni por matar, sino por ejercer violencia sobre alguien. O sea, queda afuera dentro de esta indicación. Por eso no está contradictorio, porque no es ni matar ni causar lesiones, sino ejercer violencia. ¿Se entendió? Ahora después lo Claro, vamos a ver. y en caso de que pase la muerte, no se tiene que poder saber quién de ellos fue. Claro, porque justamente la incógnita, como les decía al principio de la clase, la incógnita está determinada por no se sabe quién es el autor del delito. Porque si, por ejemplo, todos nosotros ejercemos violencia, bueno, todos no, bueno, supónganse Magalí, Lucía, Franco y algún otro alumno más ejerce violencia sobre un tercero, un cuarto, quiero decir. Una víctima, disparando armas de fuego. Todos ellos disparan armas de fuego sobre la víctima. La víctima muere. Si se puede determinar que el proyectil que le ocasionó la muerte a la víctima pertenecía al arma de uno de los participantes, entonces ya no va a haber una muerte en el sentido de la norma del artículo 95, porque ya se va a determinar quién fue el que disparó el arma homicida. Entonces ahí ya hay una autoría. La nota característica es que no se sabe quién es el autor del golpe que le ocasionó la muerte. ¿Se comprende? Ahí por ahí se aclaró más. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Lucía. Si, por ejemplo, son 3 personas que ejercen agresión contra alguien,
y lo matan y se sabe que las 3 personas fueron actoras del hecho que ejercieron la violencia y lo mataron, por ejemplo, no sé, puñaladas. ¿Cómo quedaría caratulado eso? Porque se sabe que fueron ellos, pero tampoco fue premeditado, entonces... Esto es así. Las 3, si solamente, o sea, si se puede si no se determina el dolo homicida, en donde ya habría una cuestión de participación, porque, o sea, se pusieron de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a matar a tal, bueno, entonces tenemos ahí otra cuestión. Si se determina el dolo homicida o el dolo lesiones, esta normativa ya no se aplica, vamos a la normativa especial. Acá no, porque lo que el sentido, el fin de la norma, justamente es la agresión, la riña, por el solo hecho de ejercer violencia sobre alguien. En este caso, si son 3 y el cuarto es la víctima y no se puede determinar quién le causó la muerte, sino que fueron los 3, entonces en ese caso podríamos aplicar esta normativa. ¿Qué les parece? ¿Injusto? La no determinación del autor va a dar una escala privilegiada en la sanción penal. Bueno, continuamos. Vamos a dos conceptos de riña, vamos al concepto de riña y vamos al concepto de agresión. La riña es, bueno, disputa, pendencia, en donde varias personas se acometen tumultuosamente, o sea, están en forma confusa, no se puede distinguir qué acto realiza cada uno. Entonces, un enfrentamiento entre todos contra todos. Tiene que haber una reciprocidad en los ataques y en la defensa. Deben haber hechos hostiles, por ejemplo, si fuese una persona que agrede verbalmente y demás, esto no, porque la norma nos dice que tiene que haber una agresión, un ejercicio de fuerza, una agresión, me está dando la idea de eso, o sea que siempre estos hechos hostiles van a ser un acometimiento de hecho y no verbal, ¿no? Para que pueda ser considerado como uno de aquellos que participó en la riña. Entonces, una pelea de dos no, porque uno va a ser el autor y el otro va a ser la víctima, entonces ahí ya tendríamos. No sería riña, sino que tienen que ser varios, más de 2, dice la norma, o sea, nos va a dar la idea de 3 personas, y a lo que había hecho referencia, no sé quién fue, Adán, no. Respecto de la cantidad de personas, si la norma dice más de 2, son 3, más de 2 son 3, ¿no? Entonces son 3 personas. Alguna discusión doctrinaria y jurisprudencial se debió a que, bueno, pero ¿qué son? 2 más el victimario, o sea, 2 agresores más el victimario, o son 3 agresores y el victimario, 4. Bueno, habría que determinarlo en cada caso, yo creo que son 3 que participan, pueden ser 3, 2 que agreden, o que 3 personas se agreden mutuamente y de ellos hay una que es víctima. Acometimiento recíproco, bueno, esto ya les dije, y la agresión es distinta. La agresión es el acometimiento de varias contra otro u otros, que lo único que hacen es, no forman parte de esa agresión, de esa pelea, sino que en forma pacífica, bueno, no pacífica, no, pero solamente se defienden pasivamente, pues, bueno, podemos decir parando los golpes o huyendo. Esta es la distinción específica en cuanto a lo que sería una riña y una agresión. Y bueno, acá les dejo esa indicación respecto de la jurisprudencia. Y bueno, estos elementos normativos. Entonces dijimos que la riña, 3 o más personas. El número mínimo de intervinientes, bueno, es el que me lo está determinado en la ley, es un delito colectivo con pluralidad de individuos.
tenemos un resultado. El resultado va a ser lesiones, de las que indican en el 90 o en el 91, o van a ser el homicidio. Si hay otro resultado, por ejemplo, acá les digo, bueno, no, quedará en una contravención y no será indicado, ¿no?, como lo refiere la norma. Tenemos este resultado lesivo. Muy bien. Esto, pero aquí. No consta la autoría. Tenemos que tener en cuenta esto. Esto como un elemento negativo, que es la falta de constatación de cuál de todos aquellos que han participado ha provocado la muerte o la lesión. Y bueno, tienen que, como este requisito positivo, tienen que haber ejercido la violencia en el sentido que les estaba indicando recién. Acá vamos al dolo, también para aclarar alguna de las intervenciones que realizaron recién. Y el dolo, justamente la conducta dolosa, está dirigida necesariamente a participar en la riña. El dolo no abarca los resultados producidos, o sea, la muerte o las lesiones, pero sí la violencia que se ejerce sobre la persona. El dolo se dice que siempre o de riña, el dolo es de riña o de agresión, pero nunca es dolo de lesiones o de muerte. Entonces, hasta acá todo ok, ¿les queda bien la norma? ¿Qué les parece? Perdón, profe, ¿esta norma no es de resultado entonces? ¿Por qué decís que no es de resultado? Sí tiene que haber un resultado. El resultado Por son eso, las lesiones o la muerte. claro, y no me queda claro por qué el dolo va dirigido necesariamente a la participación de la riña y no al querer causar la muerte o la lesión. Porque esa se produce con motivo u ocasión de la riña o la agresión, pero no es algo que no es querido por el autor. Hay un resultado. El resultado es la muerte o las lesiones, pero no es en el aspecto subjetivo, esto no es lo que tuvo en miras el autor o los autores. Solamente ellos tenían la intención de interferir en una agresión o riña. Y acá lo vamos a ver, la consumación, porque justamente el resultado, ya sea lesiones o muerte, son los que me va a determinar cuándo se consuma. Ya sea la muerte o las lesiones, son la causa de la violencia que se ejerce. Y como este tipo de agresión o riña, y más que nada el resultado, como no está previsto por el sujeto, entonces no admite la posibilidad de tentativa. Vamos a este caso. Participaron en una riña 3 personas que se encuentran detenidas y de la cual resulta muerto, quiero decir, una de las, o sea, eran 4 personas que estaban en riña y uno de ellos muere. Para nosotros poder comprender, y de acuerdo a lo que les fue o no haciendo ruido mientras iba entrando, ¿no?, en el tema de las riñas y de las agresiones, y planteado este ejemplo, este caso anterior, 3 personas detenidas, una persona de ellas muerta, y la calificación podría dar la calificación que se les da a 2 de los autores del delito como coautores de homicidio en riña. Se les aplica una pena de 3 años de prisión, y el tercer autor, de acuerdo a la participación que había tenido, también homicidio en riña, pero se le aplica una pena de 2 años y 6 meses. Esta es un caso
Me fui para atrás, perdón. Aquí. Este es un caso que ocurrió en el año 2006, en donde ocurrió en Neuquén, en donde hay esta es una sentencia, ¿no?, de la Cámara Criminal número 2 y el Tribunal Superior de Neuquén, y la defensa interpone un recurso extraordinario por el artículo 48, perdón, por la ley 48, artículo 15. ¿Qué les parecería a ustedes, ¿no?, de acuerdo a lo que fuimos hablando de esta escala privilegiada? Bueno, el legislador no sabe quién es el autor, todos los que ejercieron violencia son autores. Todo esto que fuimos viendo, ¿les parece justo? ¿Les parece correcto? ¿O cuál sería el planteamiento, ¿no?, de acuerdo a los conocimientos que tenemos adquiridos a esta altura de la carrera? ¿Qué ven? Que en realidad sí. Que en realidad si sucede la muerte de la víctima, hay un culpable de esa muerte, por más que le hayan pegado de todos. Ay, no entendí la parte de... No entendí una parte porque como que se escuchó mal. ¿Podrías repetir de nuevo, Franco? Sí, que para mí en este caso lo que por ahí me hace un poco de ruido es que si resultara la muerte de la víctima, Sí. hay un culpable por el que da el golpe mortal, y no todos. Bien. Uno solo. Pero todos ejercieron violencia. Se demuestra efectivamente que todos ejercieron violencia sobre esa persona. Pero no se puede determinar quién la mató. No se puede determinar. No puedo decir que el cuchillo que tenía uno de ellos fue el que no se puede, está confuso. Está confuso el hecho, entonces no se sabe. ¿Alguna intervención más? No sé si alguien quiere dar otra opinión. Sí, o sea, yo tengo una duda, profesora. Si las personas, por ejemplo acá, las 3 personas, ejercen lesiones, pero de manera tal que las 3, son 3, no sé, golpes en la cabeza, que todos podrían haberle producido la muerte. La otra persona muere. Sería aplicable este artículo, pero el dolo de las personas es, o sea, las 3 ejercieron lesiones de muerte. Eso es lo que no entiendo. O sea, Lo que pasa es que se desplaza esta figura. Si yo puedo determinar el dolo lesivo, el dolo de ocasionar lesiones o el dolo homicida, desplazo. Acá yo estoy diciendo que no, porque ellos participan solamente por el hecho de participar en una riña o en una agresión. No tienen la intención. ¿Qué resuelve? Esto va por un recurso, esto va por el recurso de inconstitucionalidad, en donde se plantea, en primer lugar, justo el principio de culpabilidad, que bueno, ya se los había un poco adelantado. El principio de culpabilidad, o sea, nosotros entendemos que deriva, ¿no?, justamente del Estado de Derecho, nuestro Estado de Derecho, y que justamente cualquiera se puede imputar un daño o un peligro para un bien jurídico si puedo constatar cuál es el vínculo subjetivo del autor con ese hecho. Entonces, solamente le voy a poder imputar al autor ese hecho a título de ¿qué? A título de dolo o a título de culpa. Y sobre el principio de culpabilidad, planteaban, ¿no?, en el recurso extraordinario, determinando justamente, planteando la inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? Se plantea la inconstitucionalidad del 95 y del artículo 96. En uno de los fundamentos está dado por eso. Justamente es el principio de culpabilidad lo que nos marca todo el límite de construcción de la teoría del delito y la determinación de la pena. Entonces,
hablando, como les había adelantado, y de estos resabios, ¿no? Del Versalles en re ilícita, en donde justamente solamente lo que se determinaba era una culpabilidad objetiva, lo cual está vedado, ¿no? Por nuestro sistema constitucional y por los pactos internacionales, ¿no? Que tienen jerarquía constitucional, en donde no podemos aplicar responsabilidad por la mera causación, y que justamente es el principio de culpabilidad lo que se funda, ¿no? para plantear y para ir en contra de estas normativas y el fundamento, ¿no? del recurso era que el Estado, que la pena estatal solamente se puede fundar en esto. Autor solamente se puede reprochar la conducta del autor por culpa o por dolo. No podemos aplicar otra forma porque está vedado en nuestro ordenamiento, ¿no? Y a su vez, lo que se plantea también, no sé, es el principio de esta presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Contenida en el artículo 18, ¿no? de la Constitución Nacional, como la garantía de libertad primero de todas las personas que son investigadas en causas penales, y que justamente es el Estado el que tiene que probar que un sujeto cometió o no un delito. Entonces, si el Estado no puede probar que la persona cometió el delito, entonces, principio de inocencia, o sea, no puedo, ¿por qué justificar una norma en donde, por una falencia probatoria en no poder determinar cuál de todos los que ejercieron la violencia, cuál de todos los que ejercieron la violencia sería el autor? Entonces, bueno, todos los que participaron van a responder. Una escala penal un poco mínima, pero bueno, vas a tener que ir a prisión. Si tenés antecedentes, por ahí cumplimiento efectivo, ¿no? Entonces, también esta presunción de inocencia parecería que estuviese vedada, ¿no? ¿Qué opinan? Parece que está vedada. Y bueno, y del principio de inocencia se deriva también el principio de indubio pro reo, también como una garantía de presunción de inocencia. ¿Qué resuelve la Corte Suprema de Justicia respecto a este recurso de inconstitucionalidad y basada en estos fundamentos que meramente les determine? ¿Qué creen que resuelve? ¿La constitucionalidad o la inconstitucionalidad de estos artículos? ¿Qué les parece? Bueno. Bien, la Corte Suprema de Justicia resolvió, primeramente, en aquel momento, en el año 2006, cuando llega el recurso a la Corte, estaba Petracchi, Haydn de Nolasco y Lorenzetti. Ellos dan un voto específico, Zaffaroni y Argibay dan otro voto específico, y con todos ellos, estas dos votos forman la mayoría y confirman la sentencia apelada, rechazando la inconstitucionalidad de los artículos 95 y 96. Y el doctor Fait es el único que vota en disidencia y dice que estos artículos son inconstitucionales. Vamos a analizar el primero de los votos, ¿no? El primero de los votos, Petracchi, Haydn de Nolasco y Lorenzetti. ¿Qué dicen? Brevemente. Este tipo penal, los del 95 y del 96, debe ser interpretado como un delito preterintencional. Entonces, la conducta esto aclara todo lo que por ahí me fueron diciendo. La conducta que realiza el sujeto es ejercer violencia. Ejerce violencia. Este ejercicio de violencia ya representa un riesgo previsible de presunción de un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Lesiones, o sea, se puede prever que el sujeto que ejerce violencia va a ocasionar un daño en el cuerpo de la otra persona.
lo cual significa que la responsabilidad de los condenados no deriva de la presunción de autoría, sino de que se tuvo por acreditado que la conducta de golpear a las víctimas, justamente lo que hace esto es, ¿qué es? Ejercer violencia, como dice la norma. Y tal conducta, dicen también, es idónea para ¿qué? Para ocasionar lesiones o para ocasionar la muerte. Entonces, analizando la conducta como en este sentido, como una preterintencionalidad, ellos determinan que la norma descrita en el artículo 95 es constitucional. Por otro lado, también formando parte de la mayoría, porque establecen la constitucionalidad del artículo, pero hacen un voto aparte, Zaffaroni y Argibay lo que dicen es que no se está violando el principio de duda. No hay duda de que los agentes participaron en la riña o en la agresión y que quisieron hacerlo. ¿Por qué quisieron hacerlo? Porque justamente ejercieron violencia sobre la persona, ya sea muerta o lesionada. Y que justamente el tumulto lo que hace que es impedir que se pueda establecer la autoría de quién fue el que lo dio la muerte o el que le causaron las lesiones. Entonces dice que no se viola el principio del versal in re illicita, pues el agente va a responder por el acto de participar en la riña o en la agresión, ¿no? Y dice que, bueno, también que justamente que pueden excluirse de responsabilidad en caso de, bueno, plantear algún error respecto de o algún error de prohibición. Fay, el último voto, que es el que en disidencia justamente, y que determina, ¿no?, lo que sería la inconstitucionalidad, ¿no?, de los artículos, que claramente, bueno, son constitucionales por esta resolución, pero él dice que aquí habría una presunción de autoría, y esta presunción de autoría justamente es lo que está vedado por el principio de culpabilidad y por lo que yo venía explicando, y que es uno de los resabios que ha quedado en nuestro ordenamiento penal de responsabilidad objetiva. Porque ¿qué es lo que nos indica esto? Que se está penando por la mera relación causal, se le está penando por el mero resultado. Y que justamente esto es una cuestión probatoria, es un problema probatoria. Y Fay sostiene también en su voto que estaríamos ante una pena de sospecha que está vedada por el artículo 18 de la Constitución, de la Constitución Nacional, haciendo nuevamente referencia a esta ficción de autoría y delito de sospecha, en los cuales él fundamenta su voto. Entonces, bueno, quedó la constitucionalidad, este fallo es muy importante, si toman esto posiblemente se los vayan a preguntar, les dejo ahí el link, está colgado en el blog de Penal 2, así que lo pueden leer desde ahí. En el caso que nos había planteado Magalí respecto de los Radbier, ¿no?, que habían lesionado, que habían, perdón, causado la muerte a Sosa, Baez Sosa, ¿no? Era a Baez Sosa en Villa Gesell. Bueno, les había dicho que en primer lugar se había calificado, ¿no?, como delitos de homicidio en riña, y fíjense cuál es la escala penal, ¿no?, del homicidio en riña, de 2 a 6, ya mismo del homicidio de 9 a 25, y esa, bueno, calificación se modificó por un homicidio agravado, ¿no?, justamente porque se pudo determinar, ¿no?, que los autores habían premeditado, ¿no?, había una premeditación de varios de ellos para que funcione el agravante
la norma dice dos o más, y también, si mal no lo recuerdo, era por alevosía, lo cual esto tiene una escala penal. Fíjense cómo resulta importante a la hora de analizar un caso en donde tenemos una pena del artículo 95 muy baja, ya de por sí en el homicidio, una pena privilegiada, y tenemos a una pena perpetua. Fíjense cómo se modifica ante un mismo hecho fáctico, cómo se modifica y la importancia de la interpretación de la norma y la aplicación al caso específico. Por eso la comprensión de los indicadores normativos, el antecedente del fallo, por ejemplo, y cómo dice cuando, cómo funciona, cuál es el dolo. Bueno, el compañero preguntaba también ahí, bueno, sí, pero si lo quisieron ir a matar, bueno, si se prueba esto, ya no se aplica esta norma, porque justamente acreditada alguna cuestión referida al dolo de lesionar o dolo homicida, entonces ya esta normativa no tiene aplicación. Y fíjense qué importante es hacer un encuadre jurídico, porque no solamente, o sea, estamos hablando en el sistema penal de la privación de la libertad de las personas, y una cosa es calificar un homicidio en riña, y otra cosa es calificar un homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas, por alevosía, o por cualquier agravante que prevea la norma, que posiblemente esas personas no puedan salir en libertad y vayan a tener que estar privadas de su libertad hasta que llegue el proceso como sucedió, ¿no?, con estos chicos que estuvieron detenidos, ¿no? Bien, les dejo... Es el 80, ¿sí? inciso 6, ¿no? ¿Cómo? En este caso, entonces, es el artículo 80, inciso 6, y el inciso 2, que es con alevosía uno y otra era, creo, con premeditación. Premeditación. Si mal creo que fue así la calificación. Bien. Tenemos otro ratito más. No sé si tenemos otro segundo más. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto que vimos? Voy a... aquí. Bueno, este PowerPoint, si quieren se los paso, no tengo problema, lo pueden tener de consulta con la clase. No sé cómo, bueno, trataré de... estoy compartiendo la pantalla, sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Bien, gracias. Sí, se ve bien. Bien, continuamos. Respecto de... porque me salteé. Todo lo que es... a ver, un código penal, porque... denme un segundo. Todo lo que es duelo lo pueden leer, no me voy a detener demasiado. El artículo 97, las formas de duelo es duelo regular, que está en el 97, irregular cuando le faltan alguna de las características. Después va determinando la figura del instigador, del provocador. También cuando se violan las condiciones pactadas, cómo es la intervención de los padrinos, y el duelo a muerte lo pueden leer desde ahí. No me voy a detener demasiado porque no... de hecho, justamente estas son normas que han quedado de resabio, por ahí un poco históricas, y ya se propugnan no ser eliminadas en los proyectos presentados de reforma del Código Penal. Se determina, bueno, no la eliminación de esta normativa. Entonces la dejo para que la lean.
Vamos con el delito de abuso de armas, el artículo 104 y el 105 del Código Penal. Ya habíamos hecho algún adelanto cuando vimos el tema de lesiones, hicimos una comparación, ¿no? De las lesiones y este artículo. Justamente hablamos del bien jurídico y decimos que está altamente jerarquizado, ya sea la vida y la integridad de las personas. ¿Qué regula el artículo 104? Disparar un arma de fuego contra una persona y regula la agresión con armas. Estos delitos cuya incriminación atienden a son un delito de peligro, que implican, para la integridad de las personas. Bueno, ahí les hice unas indicaciones normativas respecto a lo que entendemos de la forma de incriminar estos delitos. Habíamos hablado que el 104 se dividía en 3. Entonces, la primera parte, pena de 1 a 3 años de prisión, disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla. Habíamos dicho que absorbía el tema de las lesiones, ¿se acuerdan? Y también Profesora, esto sería, por ejemplo, que tengo una persona enfrente y en vez de dispararle exactamente a su cuerpo, disparo al lado, al costado. Disparar, no, porque justamente lo que dice la norma es contra una persona. O sea, yo disparo contra una persona, le disparo a su integridad física. Claro, pero ¿cómo sin herirla? Porque uno... Sin herirla, porque, por ejemplo, la bala se desvió, pero yo la intención estuvo dirigida al disparo a una persona. Ahora vamos a ir viendo cómo desmenuzamos este artículo. Pero porque podría ser. No logro comprender cómo disparar a alguien sin ¿Cómo? herirlo. Es que no logro comprender cómo disparo a alguien sin herirlo. Y bueno, la mala puntería de la persona que dispara puede ser no tener experiencia. Bien, también. Puede fallar Sin el arma. Disparo contra una persona sin herirla. Porque el disparar el arma de fuego, ahora lo vamos a ver qué significa disparar, porque tenemos elementos normativos que me van a indicar cuándo se dispara un arma de fuego. Bueno, el disparo del arma de fuego, ahora vamos a ver las características que tiene que tener para nosotros determinar que se accionó, porque dice disparo un arma de fuego contra la persona, porque lo estoy dirigiendo hacia su integridad. Sin herirla, porque no le causó ninguna lesión, la rozón no, porque sería un tipo de lesión, porque ya deja una secuela en el cuerpo. Puede ser porque no le alcanzó la bala, pero la intención estuvo dirigida hacia la integridad física de la persona. Ahora lo vamos a ver, y si querés cuando lleguemos a ese punto lo vamos aclarando. La misma pena se aplicará, aunque le cause una herida de la que no corresponde de la que corresponde una pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. También lo habíamos visto, y la última parte habla de la agresión con arma. La agresión con arma, una escala mucho más leve, de 15 días a 6 meses, la agresión con arma, aunque no causare heridas. Bien. En la estructura, el bien jurídico, bueno, no me voy a detener porque es la integridad, esta doble jerarquización que yo les indicaba al principio, porque se protege a la vida y a la integridad física de las personas. Y justamente, se los indiqué también, pero bueno, es la puesta en peligro, justamente, de disparar un arma. Esa puesta en peligro es lo que está calificando, o lo que está determinada en este artículo. Si yo disparo un arma de fuego, ese peligro que se corre la vida o la integridad de las personas es lo que está fundamentado es el fundamento de la imputación penal. Sujeto activo. Bueno, de delicta comunia, cualquier persona puede ser sujeto activo de la misma. El sujeto pasivo no se distingue, la ley no distingue respecto de quién puede ser víctima. Así que sería tanto el sujeto activo como el pasivo, sería una persona cualquiera, cualquiera. ¿Cuál es? El sujeto activo lo único que es una persona con que porte un arma. ¿Cómo?
Perdón, que el sujeto activo sí que sería una persona que porta un arma. El sujeto pasivo por cualquier persona. Claro. Sí, en fin, no hay. La acción, justamente lo que decía el compañero, la acción es disparar un arma de fuego. Y disparar un arma de fuego significa hacer funcionar todos los mecanismos del arma para que salga proyectado para que salga expulsado, voy a cambiar, para que salga expulsado un proyectil. Y esto se da en una característica específica de cuándo se acciona, cuándo se dispara un arma de fuego. Y justamente esto tiene una explicación científica, mecánica, en donde lo que hace es el gatillo percutor, se acciona contra la bala y eso produce, en verdad, el fulminante produce una ignición, se enciende pólvora y finalmente se expulsa un proyectil. Esto es disparar un arma de fuego. No alcanza a la persona, no la hiere, estaba a más distancia, la intención está dirigida y se acciona un arma y eso está dirigido hacia alguien. Entonces, si yo digo que la acción típica es disparar un arma de fuego, gatillar un arma sin que esté cargada no es una conducta típica. ¿O no? Exhibir un arma amenazando constituirá otra figura penal, pero exhibir el arma o apuntar con un arma también no configura esta indicación normativa, porque me está diciendo que es accionar, disparar. La norma me está dando la indicación. Doctora, ¿también sería una diferencia si el arma la tenés desenvainada o la tenés solamente en la vaina? ¿Hay una diferencia entre ambas? No en esta acción, pero si no... Bueno. Juan, explícate un poco más, porque Emanuel. vos decís desenvainada, no sé, ¿es Juan el que está hablando o no? No, Emanuel. Ah, Emanuel, ay, perdón, porque... No, es que, digamos, no tengo lugar, pero... No te preocupes, no te veía. Desenvainada, ¿cómo sería eso? No en este artículo, pero si uno tuviese desenvainada el arma y la utiliza como amenaza hacia otra persona, sin apuntarle... Eso sería una amenaza agravada por la utilización de arma de fuego, 149 bis, segunda... Bueno, pero listo, quería saber si era ese artículo. Y si uno directamente tenga envainada el arma, ¿no correspondería? No, porque si la lleva acá solamente, no. Ah, listo. Es como amedrentar, o sea, y eso no está. Sí, No, amenazar. quería saber la distinción entre ese artículo. Muchas gracias. Bien, bueno. Entonces decíamos que el tipo penal lo que exige es que el disparo sea dirigido contra una persona, porque lo dice la propia normativa. Entonces, si se dispara al aire, no, la conducta es atípica. Y si se dirige hacia algún lugar en donde no haya personas, la conducta es atípica. La norma dice dirigir contra una persona. Puede ser una persona determinada, yo dirijo mi accionar hacia X, bueno, sí, pero también puede ser hacia personas determinadas. Yo disparo un arma de fuego contra un grupo de personas. No hay diferenciación respecto de eso. Entonces, con esto que les digo, si hay un error en persona o la aberratio ictu, tampoco afectaría a la norma. Si yo quiero apuntar a Juan y apunto hacia mi padre, bueno, no iría en ese caso, por ejemplo, el calificante. O sea, esos errores no quedan configurados en esta normativa. Y se las había puesto acá. Acción típica, los supuestos que no quedan contemplados: gatillar un arma, exhibir, apuntar, disparar al aire o en los lugares que no haya personas. Bien. Respecto del tipo, bueno, en la última parte ya les había dicho que lo que tenemos es una agresión o ataque, acometimiento con arma. Ahora vamos a ver algunas indicaciones. Agresión con arma se da. El cuerpo de la víctima no es alcanzada, bueno, acá les estoy explicando cuándo se da la agresión con arma. Cuando el cuerpo de la víctima no es alcanzada por el arma, o cuando se la alcanzó sin causarle un daño.
puede ser que se den alguna de estas circunstancias. Acá les dejo una diferenciación entre la agresión y el disparo, que justamente la puesta en peligro, ¿no? De que la agresión con arma, de que se produzca ese disparo, dice una corriente normativa. Perdón, dice una corriente doctrinaria respecto de cuando se utiliza el arma para agredir. Pero para eso, primero quiero que hablemos de esto, de cuál es el concepto de arma. En el concepto de arma nosotros tenemos dos posturas. Una que la toma en sentido amplio y otra en sentido restringido, ¿no? En sentido amplio, ¿quiénes determinan qué son armas? Entonces dice, bueno, ¿qué es un arma? Un arma es todas aquellas que tienen objeto capaz de aumentar el poder ofensivo del hombre e incluye a las armas propias como impropias. ¿Qué son las armas propias? Son aquellas que justamente, de acuerdo a su naturaleza, están destinadas al ataque o a la defensa. Y las armas impropias, dice esta corriente, son aquellas que sin estar destinadas al ataque o a la defensa son dispuestas por el sujeto activo como un instrumento para afectar la integridad física de las personas. Entonces, dentro de esta postura doctrinaria entraría el concepto de arma impropia, que un cuchillo, un destornillador, los líquidos, un bastón, una piedra, cualquier objeto. Una botella cortada. Claro. Cualquiera entraría dentro del concepto de arma. Este es el sentido amplio de una de las posturas doctrinarias. Profe, un auto, una camioneta puede ser considerado como un arma impropia en caso de una persona que lo utiliza para atropellar a alguien. Y no, está medio raro, ¿no? El ejemplo. No, porque sería otro tipo de delito. Claro, pero bueno, no sé, salvo que lo utilice como un objeto para defenderse o para agredir, bueno, tendríamos que ver. Pero lo que quiero seguir es esto, porque nosotros tenemos que hacer una interpretación restrictiva de la norma penal. Entonces yo no puedo decir que cualquier cosa es un arma, o no, dentro de un análisis, ¿no?, normativo, podría decir que todo es arma para grabar la conducta, que un libro es un arma, que una piedra es un arma. No, tengo que tener una interpretación un poquito más acotada, porque recuerden que acá hay principios que tenemos que respetar, y nunca se puede hacer una interpretación extensiva de la norma penal. Nunca se puede, o sea, la norma penal es la que está legislada, entonces solamente lo que dice la normativa es lo que me va a dar a mí la indicación de cuál es el concepto que tengo que utilizar. Acá, la norma del 104 habla del disparo de arma de fuego. Si un disparo de arma de fuego me está diciendo que es un arma, que es un disparo, que es de arma de fuego. La controversia podría darse en la agresión con arma. Pero bueno, ahora analicemos la interpretación restrictiva del doctor Juliano. El doctor Juliano, que era un juez de Necochea, define a las armas impropias y que, bueno, les pongo acá, quien reflexiona sobre justamente la definición de arma impropia y excluye la incorporación de determinados instrumentos que no están destinados para ser utilizados como armas en esta categoría. ¿Por qué? Porque si nosotros incluimos a cualquier objeto como un arma, lo estamos haciendo in malam partem de la persona investigada, entonces estamos lesionando lo que les decía, el principio, ¿no?, de legalidad y de la máxima interpretación taxativa de la norma penal. Entonces, esta postura la apoya casi toda la doctrina, Zaffaroni, casi toda la doctrina apoya de que, bueno, cuando hablamos de armas, nosotros no podemos incorporar a un montón
de objetos como destornilladores, vidrio, jeringas, que si bien por ahí el lenguaje judicial los ha asimilado al concepto de armas, solamente se podría hablar de armas aquellas que han sido destinadas para la defensa o para el ataque o para la defensa. Entonces, cuando la norma habla de arma impropia, no puede incluirse un cenicero, un libro o una silla. Tenemos que hacer una interpretación restrictiva en cuanto al concepto de armas y, bueno, igualmente no cada caso lo vamos a ir analizando en ese sentido. ¿Qué dice Juliano? Bueno, la primera parte de la norma, cuando habla de arma de fuego, sí me está dando la indicación de que es una arma de fuego porque dice disparar, y esto me lleva al elemento normativo de tener que ir a ver la ley que cuando se dispara un arma de fuego. Y en la segunda parte, en el último párrafo, cuando habla de agresión, lo que dice Juliano es que es usar un arma de fuego, pero en vez de usarla con el fin objeto de disparar, que es su finalidad, ¿no? Las armas de fuego son para defensa o ofensa. Yo la utilizo como un objeto contundente. La utilizo como un objeto contundente significa que utilizo el arma de fuego para golpear a alguien, supónganse. Entonces, esa es la interpretación armónica que él propone respecto del concepto de armas en este sentido. Entonces, ¿cuál vamos a interpretar? Cualquier arma, cualquier objeto es un arma, y bueno, vamos a tener que enfrentarnos bueno, acá les pongo. Ya les hice esta indicación, esta explicación se las dejo acá, pero bueno, fue lo que les iba mencionando. El elemento normativo, para nosotros determinar qué son armas de fuego, me voy a la Ley Nacional de Explosivos y Armas, son leyes muy viejas que han sido modificadas y que se van ampliando también en cuanto a determinar qué es lo que se entiende por arma de fuego, y demás, y el decreto reglamentario, el 395 del año 75, fíjense que son leyes bastante viejas. Conforme a la normativa vigente, es arma de fuego toda aquella que utiliza, bueno, esto es lo de la deflagración de los gases de pólvora, disparan un proyectil. Acá le pongo lo que no son consideradas armas de fuego. Si no dispara un proyectil y no respeta esta indicación que les estoy dando, la producción de gases que hacen que un proyectil salga disparado, si produce la expulsión de un proyectil, por ejemplo, mediante el gas comprimido, aire comprimido, entonces no es arma de fuego, es una arma de aire comprimido. Entonces no entraría dentro de la indicación normativa de arma de fuego. Bueno, acá se los pongo. Concepto de arma, las pistolas o rifles de aire comprimido no entrarían dentro de esta categorización. Tipo subjetivo. Disparar, bueno, lo dividimos en dos. El primer elemento, o sea, el dolo va a estar compuesto en la primera parte del artículo, justamente en el conocimiento y la voluntad de utilizar esa arma de fuego y dispararle y darle una dirección determinada. La dirección determinada está dada porque se dirige ese proyectil hacia una persona o un grupo de personas. Nuevamente, si nosotros, bueno, ahora vamos a ver respecto de la intención, ¿no? Del sujeto, y cuál es no sé cómo estoy con el horario, bueno, me queda muy poco. Les dejo lo que es, bueno, es un dolo de peligro, tipo subjetivo, en el supuesto de la agresión, cómo es que funciona. Si yo compruebo, esto es lo que quiero que veamos como para finalizar la clase y que nos quede claro, si compruebo de modo efectivo el dolo directo de matar o de lesionar, va a excluir el dolo de la agresión. Entonces el dolo directo
¿Cuál es la controversia de esta norma? Es que disparar un arma de fuego contra una persona, como lo habíamos visto la otra clase, yo les había mencionado, nos da una intención. Y esa intención, ¿qué puede ser menos? Si yo disparo un arma de fuego. Como la tentativa. Claro, sería una tentativa de homicidio. Entonces, bueno, acá les pongo las indicaciones, esto se los dejo, ¿no? Como para que lo vean. Disparar un arma de fuego cuando el disparo sea producido. La tentativa en el caso del disparo quedaría así, pero quería que vieran algunos casos respecto, bueno, estas son las amenazas. Déjenme ver. Uno de estos casos. Bueno, les dejo estos casos para que lean. Cualquier cosa, no les quiero quitar más tiempo porque ya estamos ya estamos en horario. Son 4 casos, son 5, en donde justamente lo que se discute en alguno de ellos es esta tentativa de homicidio y, por otro lado, el delito de abuso de arma, y cómo se va desentrañando, ¿no?, esta intención del sujeto de disparar y la dirección, y cuando no se puede acreditar el dolo homicida, cómo quedaría en una de las hipótesis el delito de abuso de arma. Los proyectos de modificación del Código Penal, tanto la normativa de duelo, como les refería, y también en el caso del abuso de arma, se han propuesto que se eliminen, ¿no?, del plexo normativo penal, porque, por ejemplo, lo del duelo ya se los había indicado, pero cuando hablamos del abuso de armas, esto ya se define en la tentativa, ya sea tentativa de homicidio o tentativa de lesiones, en la primera parte del Código Penal. Entonces, Zaffaroni, por ejemplo, que fue uno de los que realizó el anteúltimo, yo no me acuerdo cuántas modificaciones del Código Penal he leído, pero bueno, una de ellas es la de él, que ya no está vigente porque ahora hay otra. Pero bueno, en fin, lo que se propone es esto, porque dicen que esto se resuelve con la tentativa en el caso de homicidio y la tentativa en caso de lesiones. Entonces, les dejo este PowerPoint para que ustedes lo puedan, lo vean, y cualquier cosa me pueden escribir al mail. El mail está al final de los mismos, y si no, bueno, creo que ya lo tienen algunos. Cualquier duda me avisan, y con eso ya los libero por hoy, doy por finalizada la clase. No sé si alguno tiene preguntas. Sí, yo con respecto al arma de fuego, cuando Sí. se aplica entonces el artículo 41 bis, que no lo vi. Sí, lo viste ahí en el PowerPoint, pero justamente no se aplica porque ya la propia norma tiene la indicación de el arma de fuego o sea, no agravaría la conducta. Ahí se los explico que no se aplicaría tal remisión al 41 bis. No se le agrega entonces el tercio. No. Gracias. No sé si alguno tiene otra consulta. 18. Bueno, me avisan, si no ya los libero. No, profe, todo claro. Muchas gracias. Bueno, los veo en el examen, a los que no sé si voy a ir, pero cualquier cosa nos consultan, tienen todavía tiempo para estudiar y para evacuar cualquier dudas
con los docentes o a través del campus o a través de nuestros mail particulares. No se queden con inquietudes, traten de abarcar todos los temas, obviamente los temas importantes que se dieron en las clases, principalmente, y lectura del código. O sea, lo que recomiendo es, antes de empezar el examen, que se tomen 20, 30 minutos para hacer una lectura íntegra de las normas que se le van a preguntar. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena semana. Profe, quería Igualmente. decirle que yo me había dado el presente. ¿Cómo es tu nombre? No sé, la compañera que yo hago esto, después les tomo... Sí, es que yo estoy por modo llamada ahora, telefónica. Bien, sí. Y lo que sucedió es que yo lo di le daré presente desde la página, desde la aplicación, digamos, y después, como no tengo muchos datos, y mi nombre es María Belén Nascimento. Bueno, María Belén, quédate tranquila que yo te paso la asistencia, ¿dale? Bueno, muchísimas gracias, profe. Hasta luego. No, nada. Bueno, los libero. Buena semana y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora.